Hola, mi nombre es Jordi Galcerán, soy diplomado en Magisterio y autor del software SENA, Sistema de Estimulación Neuroauditiva. Me gustaría hablarles de la importancia de la audición en el aula y por qué es necesario evaluar la audición en nuestros alumnos. La audición es un proceso extremadamente complejo. Empieza en el oído y termina en las funciones ejecutivas como son la atención y la memoria a corto plazo o el lenguaje, tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. En medio, entre esa audición y las funciones ejecutivas y el lenguaje, encontramos el procesamiento auditivo. El procesamiento auditivo es un conjunto de habilidades que permiten al sistema nervioso central interpretar e identificar los estímulos. Pero este procesamiento auditivo se enmarca en un concepto mucho más amplio que es el procesamiento de información. El procesamiento de información es un proceso global que permite identificar e interpretar los estímulos. Lo forman diferentes niveles y estos interactúan entre ellos. El objetivo de este procesamiento de información es lograr el mayor grado de semejanza entre la imagen física y la imagen perceptiva, entendiendo como imagen física el estímulo y la imagen perceptiva la representación neuronal de ese estímulo. Cuanto mayor es la semejanza entre la imagen física y la imagen perceptiva, mucho mejor es la interpretación de la información y, por supuesto, la adaptación al medio. ¿De qué depende lograr ese grado de semejanza? Fundamentalmente del estímulo, del grado de complejidad de ese estímulo. Cuanto más complejo es el estímulo, mayor dificultad tiene ese sistema nervioso central para generar esa semejanza entre la imagen física y la imagen perceptiva. Y en el caso del procesamiento auditivo o procesamiento visual, el estímulo que genera mayor complejidad es el estímulo del lenguaje. En el caso del procesamiento auditivo, el lenguaje oral, el fonema, es el estímulo más complejo para nuestro sistema nervioso central, y en el caso de la modalidad escrita, la letra es el estímulo más complejo para nuestro sistema visual. Además de esa complejidad del estímulo, también influye la capacidad que tiene el sistema sensorial para transmitir la información sin distorsiones. Cuanto mayor es el grado de distorsión que genera ese sistema sensorial, más compleja es esa semejanza entre la imagen física y la imagen perceptiva, y mayor es la diferencia entre el estímulo que se genera y la interpretación de ese estímulo. De los diferentes niveles que forman ese procesamiento de información, el más básico es la sensación. Y más básico no significa que sea el más simple, por supuesto, significa el que está en la base. Por tanto, es el más importante porque a partir de esa base, encima de esa base, se construye el resto. Por tanto, la sensación es ese primer contacto entre el organismo y el entorno. Es inconsciente e involuntario. Si salimos a la calle, es imposible no escuchar, por ejemplo, el ruido del tráfico. A pesar de que no me guste, yo no puedo evitar oírlo. ¿Por qué? Porque la sensación se genera de forma involuntaria. Y esa sensación obedece al análisis de las características físicas del estímulo. En el caso de la audición, que es la que nos ocupa, sería el análisis de la intensidad y la frecuencia. Y esto tiene lugar en el sistema auditivo periférico, en el oído. Por tanto, la sensación auditiva se genera en nuestro oído. Más allá del análisis de las características físicas del estímulo, en nuestro oído, esa sensación, que no deja de ser la respuesta del oído a la energía de las ondas acústicas que se propagan a través del medio aéreo, se convierte en un impulso eléctrico y se envía al sistema nervioso central. Cuando esto sucede, convertimos esa sensación en percepción. La percepción inicialmente es una experiencia inconsciente del estímulo. Consiste en la codificación neuronal de los atributos físicos del estímulo, en este caso el análisis de las características acústicas del estímulo, y es lo que consideramos un procesamiento bottom-up, un procesamiento ascendente, hasta que ese estímulo, esa experiencia inicialmente inconsciente del estímulo, se convierte en una experiencia consciente del estímulo. En ese momento
interactuarán diferentes niveles de procesamiento, tanto bottom-up como top-down. Y esto ocurrirá en el sistema nervioso central, en el cerebro. Cuando esa percepción, ese estímulo, se convierte en una experiencia consciente, en ese momento la percepción dejará paso a la atención. Y la atención es el mecanismo que nos permite la selección de información que vamos a procesar. Es una habilidad que requiere tanto de procesos bottom-up como top-down, porque en ella veremos más adelante que intervienen tanto las vías auditivas centrales excitatorias, aquellas que permiten reconocer el estímulo, como las inhibitorias, aquellas que impiden la llegada de muchos estímulos a nivel cortical. Finalmente, el último de los niveles de procesamiento de información es la memoria. La información que mantenemos y manipulamos mentalmente en nuestra atención, la transferimos finalmente a la memoria. Y esa memoria es la que nos permite almacenar y recuperar la información procesada. Es un proceso top-down de recuperación de información y es la que da pie, evidentemente, al aprendizaje. Todo aquello que hemos aprendido es simplemente la información que somos capaces de recordar. En el momento que olvidamos una determinada información, tenemos que volver a aprender esa información. Estos diferentes niveles de procesamiento de información los podemos dividir en dos fases o en dos pasos. Una sería el procesamiento vertical y la otra el procesamiento horizontal. El procesamiento vertical es un procesamiento de información que se inicia en el órgano periférico, en el caso que nos ocupa el oído, y termina en una área del córtex especializada en el procesamiento de un estímulo específico, aquella área capaz de generar la imagen perceptiva. En el caso del procesamiento auditivo se trataría de los lóbulos temporales. En el momento que generamos esa imagen física, somos conscientes de la percepción del estímulo acústico, se activa el procesamiento horizontal. Y ese procesamiento horizontal es un procesamiento de información que se inicia en una área específica del córtex e implica la activación sincrónica, coordinada y subordinada de otras áreas corticales. Es muy frecuente escuchar hablar a la gente y decir que el lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo. Eso es cierto, pero en el hemisferio izquierdo se encuentra una parte específica del lenguaje. El lenguaje requiere del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho, los lóbulos temporales, pero además de esto, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el sistema límbico, el cerebelo y el tronco encefálico para poder procesar correctamente el lenguaje. Por tanto, en el momento que se genera la imagen perceptiva en el córtex temporal del estímulo del habla, evidentemente esta activará en el mismo instante que se genera esa imagen perceptiva la participación de muchísimas otras áreas a nivel cortical y subcortical que son las que nos permiten un procesamiento correcto de ese lenguaje. Por tanto, ese proceso de audición que empieza en el oído y termina en la función ejecutiva es el que nos permite oír, escuchar, entender, comprender y comunicar. Oír es la sensación, es la capacidad del sistema auditivo periférico de captar, amplificar, analizar y transmitir al sistema nervioso central las variaciones de presión generadas por las ondas acústicas propagadas a través del medio aéreo. Una vez hemos convertido esa energía mecánica en energía eléctrica, pasaremos de la sensación a la percepción y eso nos permitirá escuchar, que es la capacidad del sistema auditivo central de seleccionar la información que deseamos analizar, entender, capacidad del sistema auditivo central de discriminar ese estímulo, diferenciarlo del resto. No podemos entender si no escuchamos y prestamos atención al estímulo. A partir de aquí, la comprensión, la capacidad del sistema auditivo central de acceder al significado del estímulo y finalmente esto dará pie a la capacidad comunicativa, la capacidad del sistema auditivo central de transmitir una idea de forma coherente y ordenada. El concepto de procesamiento auditivo, dentro de ese marco más amplio del procesamiento de la información, empezó a estudiarse en la década de los años 60-70, pero no fue hasta la década de los 90 donde realmente se elaboraron los primeros tests, las primeras medidas fiables de lo que es ese procesamiento auditivo. Se definió
realmente y se empezó a investigar en profundidad y a evaluar también de forma algo más regular. Una de las muchas definiciones que tiene el procesamiento auditivo, me gusta esta porque para mí es de las más cortas y la que quizás explica más, es aquella que la define como la capacidad del cerebro de reconocer e interpretar los estímulos sonoros. Esta definición es de un estudio de Katz, Stecken y Henderson del año 1992. La doctora Katz definía de forma un poquito más coloquial ese procesamiento auditivo como lo que hacemos con lo que oímos. Cuando hablamos de un trastorno del procesamiento auditivo, que es frecuente en el aula, en la prevalencia vemos que está de un 3 a un 7% en los niños en edad escolar, los adultos de un 10 a un 20%, o en la gente mayor ya alcanza el 70%, pero debemos tener presente que en la gente mayor, además de ese problema de procesamiento auditivo, incluimos ya lo que es la hipoacusia generada por la propia edad. El concepto de trastorno implica que el procesamiento auditivo algo perjudica ese procesamiento o la interpretación del sonido. Ahora bien, un concepto que es básico para comprender el significado de este procesamiento auditivo es el hecho de que la persona que sufre un trastorno de procesamiento auditivo no tiene ningún problema físico que afecte a la audición. Es decir, su oído está perfectamente sano y este hecho es el que nos encontramos la inmensa mayoría de las veces en el aula, que nuestros alumnos son alumnos que tienen una buena salud auditiva. Fisiológicamente, su oído externo, oído medio y oído internos funcionan perfectamente. No obstante, esos niños tienen dificultades en reconocer correctamente el lenguaje e interpretar el sonido ambiental. Las habilidades auditivas es un conjunto de habilidades que nos permitirá finalmente la interpretación correcta del mensaje. Entre ellas, la localización de la fuente sonora, la habilidad para reconocer dónde se encuentra en el espacio esa fuente sonora, el ordenamiento temporal, la capacidad del sistema auditivo de percibir y procesar dos o más estímulos auditivos en el orden en que ocurren en el tiempo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a diferencia de otros sistemas sensoriales, la visión, por ejemplo, el sistema auditivo, todos los estímulos que procesamos a través del canal auditivo son estímulos de naturaleza secuencial. Todos tienen un orden en el tiempo y se van sucediendo. El lenguaje, por ejemplo, es una sucesión de sílabas. Y esas sílabas se suceden en un orden determinado. Para comprender correctamente el lenguaje, no solamente debo ser capaz de reconocer la sílaba, sino recordar en qué orden se suceden cuando están formando la palabra y en qué orden las palabras se suceden cuando forman una oración. Otra de las habilidades es la resolución temporal, que es la capacidad de detectar intervalos de tiempo entre estímulos de sonido, cambios rápidos y repentinos al estímulo sonoro o detectar el tiempo más corto necesario para que un individuo perciba diferencias entre señales del sonido. Es muy importante la resolución temporal en el análisis acústico de la señal del habla, porque cuando nos encontramos en el aula, un niño que no es capaz, por ejemplo, de separarnos una palabra en sílabas, ese niño no es capaz de escuchar el silencio que se genera entre dos sílabas cuando estamos hablando. Un silencio que tendrá una duración aproximadamente en un flujo del habla normal de 30 a 40 milisegundos. No supera ese tiempo. Por tanto, es un tiempo relativamente pequeño que el niño debe ser capaz de detectar que existe un silencio entre dos estímulos sonoros. Si no detectas correctamente ese silencio, el niño no será capaz de separar esa palabra en sílabas. La separación figura-fondo. Es que es la capacidad de identificar la señal del habla en presencia de otros sonidos competitivos. Todos conocemos la naturaleza de un aula. Afortunadamente los niños están vivos, son alegres, hacen ruido siempre dentro del aula. Es muy difícil conseguir el silencio absoluto. Y cuando los maestros y maestras estamos hablando a los niños, nos dirigimos a ellos en el aula, lo estamos haciendo mientras ese niño nos escucha a nosotros y escucha otras señales ambientales. Por tanto, esa separación figura-fondo le obliga al niño a discernir entre la señal del habla de la maestra o el maestro y al mismo tiempo dejar en un segundo plano el resto de señales para poder mantener ese foco de atención y escuchar y entender lo que le estamos contando. El cierre auditivo o cierre fonológico, que es la capacidad que tiene un oyente de comprender el lenguaje a pesar de que
puede existir algún tipo de señal o interferencia que no permita percibir completamente la palabra. Ese mecanismo, lógicamente, implica que el lenguaje ya forme parte del léxico mental de nuestros alumnos. Y en el momento que algunas señales, mientras se producen, reciben interferencias de señales externas, aún así somos capaces de comprender correctamente esa señal. Interacción binaural. La presentación de información auditiva no simultánea, secuencial y o complementaria, presentada a ambos oídos basados en el concepto de que los oyentes normales podemos procesar informaciones binauralmente, es decir, utilizando ambos oídos. Eso depende, su corrección depende de que seamos capaces de localizar correctamente las fuentes sonoras y de una buena lateralización de los estímulos auditivos. Integración binaural. Reconocer diferentes estímulos presentados simultáneamente en ambos oídos, basándonos en el principio de que los oyentes normales podemos entender a dos personas hablando al mismo tiempo. Podemos seguir dos conversaciones de dos personas diferentes. Y la separación binaural, totalmente lo contrario, basada en la capacidad de elegir estímulos presentados a un oído, ignorando la información presentada en el oído opuesto, basándonos en el principio de que los oyentes normales podemos ignorar a un hablante y dirigir la atención hacia el otro. Por tanto, ese conjunto de habilidades auditivas que de alguna forma la ASHA, American Speech Hearing Association, en el 96 definió, quizá de forma un poquito más reducida, son aquellas habilidades que permiten al alumno en el aula comprender y aprender. Según la American Speech Hearing Association, una de estas habilidades es la localización y lateralidad del sonido. Localizar correctamente el origen de la fuente sonora. ¿Por qué es necesario localizar el origen de una fuente sonora? Porque sin ello no hay separación figura-fondo, no hay atención selectiva posible. Si no somos capaces de localizar correctamente las fuentes sonoras, no podemos atender correctamente. Lateralidad del sonido. Independientemente de que el lenguaje requiera la participación del cerebro entero, la especialización hemisférica, la diferencia de análisis de la señal que encontramos entre el hemisferio izquierdo y derecho en el lenguaje, y debemos tener en consideración que el lenguaje posiblemente es la función más lateralizada que existe a nivel del sistema nervioso central, nos obliga a que el hemisferio izquierdo, que es el responsable del reconocimiento fonético de la señal del habla y el que es capaz de provocar la articulación correcta del lenguaje y generar ese léxico mental y esa memoria semánticas, se encuentra en el hemisferio izquierdo. Por tanto, deberíamos ser diestros de oído porque eso nos da una ventaja, teniendo en consideración que en la audición la señal es cruzada. La señal del oído derecho va predominantemente al hemisferio izquierdo y la del oído izquierdo va predominantemente hacia el hemisferio derecho. Por tanto, dado que una parte crucial del lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, deberíamos ser dominantes de nuestro oído derecho. Discriminación auditiva, ser capaces de discriminar, distinguir, diferenciar diferentes estímulos, por muy parecidos que estos sean. Por ejemplo, la diferencia entre el sonido pa y ba es extremadamente pequeña y debemos ser capaces de reconocer esa diferencia. Reconocimiento de patrones auditivos. No podemos entrar en esta definición, es un tanto compleja, pero el lenguaje se basa en patrones auditivos. Por tanto, es esa capacidad de reconocer el lenguaje. Somos capaces de expresar la misma palabra con diferentes voces, lo que significa que el sonido de la palabra cambia. Pero, a pesar de que el sonido de la voz sea diferente, aquellos sonidos, aquellas frecuencias del sonido que nos permiten caracterizar el fonema son prácticamente las mismas en todos los hablantes. Y si somos capaces de reconocer esas frecuencias que nos permiten identificar el fonema, es porque sea quien sea la persona que habla, la diferencia o la distancia entre las frecuencias que caracterizan el fonema siempre es la misma. Por tanto, es reconocer ese patrón el que nos permite identificar correctamente la señal del habla. Reconocimiento de aspectos temporales de la audición, la resolución temporal, cuando empieza y termina el sonido, el enmascaramiento temporal. Los sonidos compiten unos contra otros para llegar al cerebro. Por tanto, muchas veces debemos ser capaces de separar una señal de otra. Integración temporal, ser capaz de reconocer que cuando dos sonidos procedentes del mismo punto alcanzan los dos oídos por separado, los unimos en un solo estímulo
que reconocemos como tal. Y finalmente el ordenamiento secuencial. Toda señal auditiva, sea lenguaje, sea música, sea la señal que sea, es de naturaleza secuencial y por tanto tiene un orden temporal cuando ésta se genera. Debemos ser capaces de reconocer ese orden temporal para poder organizar correctamente los estímulos a nivel cortical y comprender el lenguaje. Capacidad de reconocer señales competitivas y degradadas. Señales competitivas son aquellas señales que alcanzan el oído al mismo tiempo. Y esas señales competitivas nos obligan a la separación figura-fondo. Y finalmente, la capacidad de reconocer señales degradadas. Estaríamos en lo que es el cierre auditivo, cierre fonológico. Nuevamente, la capacidad de, a pesar de que la señal llega con interferencias, aún así soy capaz de reconocer la señal. El procesamiento auditivo está presente o surge como efecto secundario en otras patologías. De hecho, uno de los grupos lo he dejado en color rojo porque yo tengo mis dudas de que esto sea así. Es evidente que aquellos niños nacidos con síndromes craniales del desarrollo, tanto el trastorno del espectro del autismo o otros síndromes del desarrollo, tienen problemas de procesamiento auditivo por la naturaleza de la enfermedad. Los niños sordos, evidentemente, tendrán problemas de procesamiento auditivo. ¿Por qué? Porque la sensación ya está alterada, ya está dañada. Por tanto, la transmisión de información al sistema nervioso central se verá muy reducida y esto afectará al desarrollo de las habilidades auditivas centrales. Y los niños adoptados, no por el hecho de la adopción, sino por el hecho del abandono previo, esto genera en estos niños un problema en el desarrollo, evidentemente, emocional, la nutrición, la estimulación que han recibido, el afecto, el cariño durante la etapa que han pasado en aquellas instituciones no es el que debería dar el seno de una familia y, por tanto, son niños que en su desarrollo en general presentan muchas alteraciones y una de ellas es la del procesamiento auditivo. Por tanto, ese procesamiento auditivo se altera de forma subyacente a otras condiciones. Sucede lo mismo en los enfermos psiquiátricos. Enfermedades como la ansiedad, la depresión o la esquizofrenia generan alteraciones a nivel de procesamiento auditivo en el paciente. Y también las enfermedades neurológicas como son Alzheimer o Parkinson, el procesamiento auditivo se ve afectado. Ahora bien, cuando hablamos de problemas de aprendizaje, de lenguaje y habla, de lectoescritura, incluida aquí la dislexia, problemas de memoria y atención, muchas veces no es que el problema de atención o de lenguaje tenga como consecuencia asociada un problema de procesamiento auditivo. Para mí es que el procesamiento auditivo dificulta el desarrollo de las habilidades lingüísticas, tanto en lenguaje oral como en lenguaje escrito, en la memoria a corto plazo y la atención de nuestros alumnos en el aula. Por tanto, aquí entiendo que no deberíamos de hablar del procesamiento auditivo como un trastorno asociado o subyacente. Yo creo que el procesamiento auditivo aquí es el trastorno primario y las consecuencias de ese trastorno primario por procesamiento auditivo son alteraciones en el lenguaje oral, en el lenguaje escrito, en la memoria a corto plazo o la atención de los alumnos. Como que lo que hacemos habitualmente es evaluar el lenguaje oral, el lenguaje escrito, la atención o la memoria, definimos el problema como problema de lenguaje oral escrito, atención y memoria, pero en realidad, cuando encontramos subyacente un problema de procesamiento auditivo, entiendo que ese problema es el problema principal y que las consecuencias de ese problema de procesamiento auditivo estarían causando alteraciones en el lenguaje oral y escrito, atención y memoria a corto plazo. Existen pruebas hoy en día en la electrofisiología, sobre todo, que nos permitiría diferenciar entre un trastorno específico del lenguaje sin un trastorno de procesamiento auditivo asociado o cuando aparece un trastorno de procesamiento auditivo y a este le acompaña un problema en el lenguaje. En el aula, cuando encontramos niños que presentan, evidentemente, trastornos generalizados del desarrollo del espectro del autismo, lenguaje o habla, problemas de discriminación auditiva, y aquí podríamos hablar perfectamente del niño que tiene dificultades en el aprendizaje musical, aquel niño que no es capaz de afinar correctamente una melodía, los niños que tienen cambios de ritmo en el habla, que les tienen dificultades en reconocer correctamente los sonidos del lenguaje, que les cuesta localizar la fuente sonora. Cuando les llamamos y no nos ven, nos preguntan ¿dónde estás? Porque no te puedo localizar. Niños que tienen problemas de orientación espacial, confundir derecha o izquierda, de equilibrio y coordinación motoras, de atención selectiva o sostenida,
de memoria a corto plazo, problemas de lectura y escritura, de aprendizajes secuenciales, por ejemplo, las tablas de multiplicar, el abecedario, la lista de preposiciones, comprensión y ejecución de órdenes secuenciales. Cuando le pedimos a un niño en el aula, toma esto, llévalo allí, coge esa otra cosa y me la traes aquí. Y el niño está en el pasillo con una cosa en la mano que no recuerda qué hacer con ella. Problemas en el racionamiento lógico, de habilidades musicales, de aprendizaje de lenguas extranjeras, de conducta, dificultades en el aprendizaje en general que implicarían memoria a corto plazo, dificultad de comprensión en ambiente ruidoso. El niño que muchas veces esto lo refieren y lo manifiestan de forma clara y abierta, cuando los niños hacen ruido en clase yo no puedo escuchar al profesor. O aquel niño que en la primera infancia sobre todo ha sufrido otitis de repetición, son candidatos a evaluar su procesamiento auditivo porque posiblemente esté en la base, sea algo subyacente a otros problemas que encontramos en el aula. Me gustaría hablarles de la atención. Me gustaría hablarles de la atención porque en la atención el procesamiento auditivo juega un papel importantísimo. Nuestro cerebro tiene una limitada capacidad de procesamiento de información. Y es limitada en el sentido de que percibimos muchísimos más estímulos de aquellos a los cuales podemos dar respuesta. Por tanto, debe existir un mecanismo capaz de establecer prioridades y seleccionar los estímulos para atender a aquellos que son relevantes y al mismo tiempo no tener que prestar atención a aquellos que son irrelevantes. La atención tiene una función prioritaria en nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque nos permitirá responder de forma adecuada a las demandas del entorno. Y el proceso atencional, en realidad, es la capacidad del cerebro de generar un embudo. La base es mucho más amplia que aquello que termina alcanzando el córtex consciente y que, por tanto, somos capaces de oír y escuchar. La capacidad del sistema de reducir esa cantidad de estímulos es crítica y crucial en el proceso atencional. Sin esta capacidad que tiene el sistema nervioso central de limitar los estímulos que alcanzan el córtex, sería imposible mantener la atención. La atención para mí es un equilibrio extremadamente complejo entre dos fuerzas opuestas. Una de ellas es la excitación y la otra la inhibición. Cuando encontramos el equilibrio entre ambas, el proceso atencional se desarrolla de forma fluida. Cuando no existe ese equilibrio, el proceso atencional es extremadamente complejo. La excitación es un estado de actividad estimulada de un individuo unicelular o pluricelular o de cualquiera de sus órganos o sistemas. ¿Cuándo sucede la excitación? En el momento en que la intensidad de un estímulo supera el umbral de respuesta del sistema sensorial. Tenemos personas, voy a utilizar una expresión poco académica, pero muy coloquial y muy familiar. Hay personas duras de oído. Por tanto, tenemos que levantar la voz para que esa persona nos escuche. Y existen personas con el oído muy fino, que susurramos algo y nos han escuchado. Por tanto, la persona que tiene el oído más duro, su umbral de excitación es mucho mayor y el estímulo debe alcanzar mucha más intensidad para poner en marcha ese sistema sensorial. Aquella persona que tiene el oído muy fino, hace falta muy poca intensidad en el estímulo para que ponga en marcha su sistema sensorial. En ese momento, el sistema sensorial tiene la función de enviar la información al sistema nervioso central. Y esa capacidad de excitación es estructural, es natural. Cada uno tiene la que tiene. Ahora bien, la inhibición, la disminución de la actividad de una neurona, una fibra muscular o una célula secretora por la acción de un influjo nervioso o de una hormona, esa inhibición es aprendida, forma parte del desarrollo auditivo del niño y de su experiencia con el medio ambiente. Por tanto, si ese niño ha desarrollado correctamente sus habilidades auditivas y ha desarrollado correctamente esa capacidad inhibitoria propia del sistema nervioso central, es el propio sistema el que se encarga de reducir la cantidad de estímulos que alcanzan el córtex consciente y, por tanto,
cuanto menor es la cantidad de estímulos que tenemos presentes en nuestra consciencia, en nuestra memoria a corto plazo, memoria auditiva a corto plazo, evidentemente, en ese momento, cuanto menor es el número de estímulos, más fácil es la separación figura-fondo y más fácil es prestar atención. En realidad, cuando a los alumnos en clase les estamos pidiendo que nos presten atención, no les estamos diciendo focaliza toda tu atención a mi voz. Le estoy pidiendo, deja de escuchar todo lo que no sea mi voz. Esa capacidad inhibitoria del sistema auditivo es crítica en la atención selectiva. Tenemos dos tipos de atención o dos modalidades de atención, la atención pasiva y la atención activa. La atención pasiva es el estado de alerta. Ese estado de alerta se divide en la alerta tónica y la alerta fásica. La alerta tónica es el estado de vigilancia. Este nos permite mantener la atención durante una tarea prolongada. Por supuesto, la alerta tónica o el estado de vigilancia se verán siempre interferidos por el cansancio, por el tiempo. De ahí que las aulas duran un tiempo determinado y después de hacer una pequeña pausa, 5 minutitos, 10 minutitos, nos relajamos y después volvemos otra vez a ese proceso de alerta tónica, a mantener ese tono de alerta, otra vez esos 45-50 minutos seguidos. La alerta fásica es la capacidad de reacción que tenemos ante los estímulos y está relacionada con la velocidad de procesamiento y la rapidez del sistema nervioso central en el procesamiento de las señales. La atención pasiva incluye también el reflejo de orientación. El reflejo de orientación es crítico en la supervivencia. Se activa ante estímulos inesperados e inespecíficos. A cualquiera de nosotros, si escuchásemos ahora un estímulo que nunca hemos oído, se activaría ese reflejo de orientación y focalizaríamos la orientación hacia ese estímulo. Nos permite aprender el significado de los estímulos sonoros a través de la experiencia. El reflejo de orientación consiste simplemente en girar la cabeza en dirección al estímulo sonoro y enfocar con la mirada la fuente sonora para identificarla visualmente y comprender cuál es su significado. Si ese estímulo, por ejemplo, una vez reconocido, es un estímulo neutro, que no aporta ninguna información importante a nuestra supervivencia, la próxima vez que escuchemos esa señal ya no se activa el reflejo de orientación, porque hemos aprendido el significado. Ahora bien, si ese estímulo es peligroso, cada vez que lo escuchemos se activará el reflejo de orientación. Y si ese estímulo es desconocido, se activará también precisamente para reconocerlo. Al mismo tiempo, ese reflejo de orientación nos va a identificar coordenadas espaciotemporales, aprender a localizar la fuente sonora y, muy importante, a reconocer derecha e izquierda. ¿Por qué? Suena a la derecha o suena a la izquierda. Giro la cabeza en una dirección o giro la cabeza en otra, con lo cual el niño empieza a aprender que existe un eje central en el cuerpo y un lado derecho y un lado izquierdo. Pero tenemos también la atención activa. Y en esa atención activa participan aspectos motivacionales del sujeto, es consciente, es intencional, es voluntaria y está asociada siempre a metas y a finalidades. Tenemos la atención focalizada como modalidad de atención activa. La atención focalizada es ser capaces de focalizar la atención a un objeto en concreto. La atención sustentada, mantener el foco de atención de forma prolongada a ese objeto que hemos escogido. ¿Lo hemos escogido? La atención selectiva es la que te permite escoger entre diferentes fuentes sonoras aquella que quieres escuchar. La atención alternante, en función de las demandas del entorno, cambiar el foco de atención. Y finalmente la atención dividida, prestar atención a dos estímulos simultáneamente y responder a ellos también de forma simultánea. Por tanto, tenemos una atención pasiva y una atención activa. Y ambas se combinan porque en realidad la atención es un sistema integrado. En esa atención, a pesar de que no existe, debemos reconocerlo, un modelo unificado de la atención, existen muchos modelos, depende de la universidad, del científico, del investigador, etc. Sí que si observamos todos estos modelos diferentes, a grandes rasgos, todos, explicados de una forma o de otra,
reconocen la existencia de 3 sistemas integrados: el sistema de control ejecutivo, el sistema de selección de información y el sistema de alerta. El sistema de alerta es el más básico y lo acabamos de ver porque el sistema de alerta es la atención pasiva. Se encuentra en el tronco encefálico, una de las estructuras más primitivas de nuestro cerebro. Tiene relación con la atención pasiva, es la alerta tónica y alerta fásica, y el reflejo de orientación. Y ese reflejo de orientación, que no significa otra cosa que respuesta atencional ante un determinado estímulo, esa respuesta atencional en el tronco encefálico, en el sistema de alerta, se basa en las características físicas del estímulo: frecuencia, intensidad y duración. El sistema de selección de información empieza en el tronco encefálico, pero también está presente el sistema límbico y el córtex auditivo. En el tronco encefálico, ya lo hemos visto hace un momento, tiene que ver con las características físicas del estímulo. Esa focalización de la atención en el sistema límbico tiene que ver con la motivación. Y la motivación es importantísima en el aula. La motivación es importantísima porque en el momento que los alumnos están motivados, en el momento que al alumno le gusta lo que está haciendo, en ese momento el sistema límbico toma el control ejecutivo de la atención. La motivación evita que tengamos que utilizar el lóbulo frontal para mantener la atención. El lóbulo frontal, el proceso atencional, el control ejecutivo, posiblemente es la función cortical que consume mayores recursos energéticos. En el momento en que podemos suplir la presencia de ese control ejecutivo en el lóbulo frontal por la motivación en el sistema límbico, somos capaces de focalizar la atención muchísimo más tiempo que cuando el control ejecutivo está presente. Y además de ello, no solamente mantendremos ese foco de atención durante más tiempo, si implicamos el sistema límbico en el proceso de atención, la información que se almacena en la memoria se almacena de forma mucho más rápida y duradera. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, la emoción, está implicada en el almacenamiento de información. Y lo que entiende nuestro cerebro, que cuando una información está almacenada en la memoria, estando implicado el sistema límbico, estando activa la parte emocional, esa información tiene para nosotros muchísima mayor importancia que otras informaciones, porque implica esa parte emocional. Y por este mismo hecho, por la implicación de la parte emocional, se registrará en la memoria mucho más fácilmente y de forma muchísimo más duradera. Por tanto, en el sistema límbico tenemos una selección de información basada en la motivación, y en el córtex esa selección de información se basa en las características semánticas del estímulo, en el significado que tiene el estímulo. Si yo debo escuchar al profesor en el aula porque soy su alumno y hay otros niños haciendo ruido, yo debo interpretar, debo comprender que el mensaje del profesor, su significado, es prioritario por encima de cualquier otra señal que llegue. Y por tanto, lo que voy a hacer es focalizar, dirigir mi atención hacia la voz del profesor, inhibiendo el foco atencional al resto de señales generadas en ese mismo instante. El control ejecutivo es importantísimo y estará presente en el proceso atencional siempre que no esté implicada la emoción en ese proceso. El control ejecutivo tiene lugar en el lóbulo frontal. Es un control de la acción dirigido a objetivos. Sirve para inhibir la información relevante, planificar y tomar decisiones cuando debemos ejecutar una tarea y esa tarea requiere diferentes pasos. Es el control ejecutivo el que nos permite determinar qué paso vamos a dar en cada momento y mantener en la memoria el orden de los pasos que debemos dar. Ese mismo control ejecutivo es el que nos permite la corrección de errores. Por tanto, y por ejemplo, ustedes como maestros seguro que les ha sucedido alguna vez, el niño entrega la tarea en el aula, ustedes toman la tarea, ven la tarea del niño y le dicen: toma, chico, recoge tu tarea, siéntate en la mesa y corrige los errores que acabas de cometer. Y el niño vuelve después con la tarea corregida. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque durante el proceso de ejecución de la tarea, el control ejecutivo falló y no fue capaz de darse cuenta de los errores cometidos. Por tanto, ese control ejecutivo es el que me permite a mí, durante la ejecución de una tarea, ser consciente de si he cometido un error o no durante esa ejecución.
Es la que nos permite también dar respuesta a situaciones nuevas o poco aprendidas. Cuando algo todavía no me lo he aprendido correctamente, debo mantener el foco de atención en aquello que estoy haciendo. Cuando algo ya está aprendido, puedo no mantener la atención y ejecutarlo igualmente. Afrontar condiciones difíciles o peligrosas. Evidentemente entiendo que esto en el aula nunca va a suceder, pero hay condiciones laborales en las cuales el trabajador, si no presta muchísima atención a lo que está haciendo, es posible que pueda lesionarse o tener un accidente. Por tanto, en ese momento, aunque esa persona conozca perfectamente cuál es su tarea y la ejecute perfectamente, siempre deberá tomar muchas precauciones y, por tanto, mantener un control atencional sobre lo que está haciendo. Y también en el momento que debemos resolver un problema y lo que hemos hecho toda la vida, pues resulta que hoy no funciona. Por tanto, debo tomar un camino distinto y superar una respuesta habitual y dar una respuesta nueva a la situación que se está generando. Por tanto, durante ese proceso atencional, el procesamiento auditivo, en este caso, cuando estamos focalizando la atención a estímulos auditivos, el desarrollo del sistema auditivo es fundamental para que esa atención se desarrolle correctamente. ¿Qué sucede muchas de las veces? Que cuando evaluamos la atención en los niños estamos evaluando el control ejecutivo, pero no estamos evaluando la capacidad de ese niño de seleccionar correctamente la información, de inhibir correctamente aquellos estímulos que no se deben procesar para poder procesar correctamente aquellos estímulos a los cuales sí debemos estar prestando atención. Por tanto, muchas veces, antes de evaluar la función ejecutiva, deberíamos evaluar primero el procesamiento auditivo, porque si ese procesamiento auditivo en el niño no se ha desarrollado correctamente, la función ejecutiva de atención tampoco se va a desarrollar correctamente. El lenguaje. Veremos lenguaje oral y lenguaje escrito. En el caso del lenguaje, solo el ser humano es capaz de adquirir y desarrollar lenguaje. Y la forma en que lo hace, que posiblemente junto con la capacidad de caminar es lo único que aprendemos a hacer sin que nadie nos haya enseñado, supone una predisposición biológica para ello. Existe ya durante la gestación una organización cortical genéticamente determinada que sustenta el desarrollo lingüístico, pero evidentemente más allá de esta organización neuronal que ya se gesta durante, y disculpen la redundancia, la gestación, después es necesario el estímulo medioambiental para desarrollar esas habilidades lingüísticas y, por tanto, ser capaces de desarrollar las áreas que van a responder el lenguaje y activar los circuitos cerebrales que comunican las diferentes áreas del lenguaje. El lenguaje es un código que tiene una función comunicativa, que es el que te permite transmitir ideas y pensamientos. El procesamiento lingüístico siempre es, como todo el procesamiento auditivo, de naturaleza secuencial, ya que el mensaje se decodifica a medida que se desarrolla en el tiempo. Neurológicamente, el lenguaje está estrechamente ligado a los procesos cognitivos básicos, como son la memoria y funciones ejecutivas. Y el análisis de las áreas corticales selectivas primaria y secundaria muestra una mayor activación del hemisferio derecho, lo que indica un mayor peso de la información prosódica o suprasegmental sobre la información segmental después del nacimiento. Es decir, el niño, antes de aprender a hablar, ha sido capaz de comprender la entonación que le damos al mensaje. El hecho de que sea extremadamente complejo el procesamiento del lenguaje obedece a su naturaleza secuencial. La duración de una sílaba puede alcanzar 200-250 milisegundos dependiendo del número de fonemas que forman esa sílaba. Pero encontramos sílabas cuya duración es mucho menor. Las sílabas formadas por una oclusiva y una vocal, la duración es muchísimo inferior a los 250 milisegundos que puede durarte una sílaba que tenga 4, incluso 5 fonemas. ¿Qué sucede con el lenguaje? Que si la duración del estímulo es tan corta, cuando el estímulo termina, desapareció. Y la percepción consciente de ese estímulo aparece a nivel cortical por encima de los 300 milisegundos, lo que significa que cuando escuchamos la señal del habla, el estímulo ya no existe. Cuando se genera la imagen perceptiva, la imagen física no existe. Es imposible comparar esa imagen física con la imagen perceptiva. Al inicio del desarrollo lingüístico, lo primero que hará el niño, durante el primer año de vida fundamentalmente, es distinguir que existe un conjunto de sonidos que difieren de otros sonidos. Y después será capaz de reconocer en ese conjunto de sonidos que es lenguaje los diferentes elementos que componen
ese lenguaje. Y esto le permitirá progresivamente, a partir del primer año de vida hasta los 5 años, desarrollar toda su consciencia fonológica. Neurológicamente, el lenguaje utiliza dos rutas distintas, la ruta dorsal y la ruta ventral. La ruta dorsal es lo que nos permite aprender a hablar y la ruta ventral, disculpen el error en la diapositiva, es la que utilizamos al hablar. La ruta dorsal o circuito auditivo motor es el que va del sonido al habla. Conecta el área de Wernicke en el hemisferio izquierdo con el área de Broca en el hemisferio izquierdo a través del fascículo arqueado. Permite al bebé aprender el lenguaje, permite construir la consciencia fonológica, entrenar la conexión entre la representación del sonido y la articulación de ese sonido, convertir la representación auditiva en una representación motora articulada. Es la vía que nos permite reconocer una pseudopalabra o una palabra nueva, la del procesamiento subléxico, la que permite el desarrollo del bucle fonológico y a través de este generar nuestra memoria declarativa, es la que nos permite utilizar esa voz interior. Cuando le pedimos a los niños, lee en voz baja, le estamos pidiendo, articula de forma interna el sonido del lenguaje. Y es la que nos permite también las representaciones, el reconocimiento de las representaciones léxicas de cada idioma. La ruta ventral es la que utilizamos cuando la palabra ya forma parte de nuestro léxico mental. Por tanto, es la que nos permite acceder al significado. Conecta el área de Wernicke con el área de Broca a través del fascículo longitudinal inferior, el fascículo frontooccipital y el fascículo uncinado. Permite comprender el significado de las palabras mediante el acceso a la representación conceptual con la que se almacena el conocimiento. Comprender el significado de oraciones y su estructura sintáctica también. No hay distinción entre idiomas, ya que la representación del concepto es independiente del idioma. Los conceptos asociados a las palabras u objetos de información del mundo se almacenan en nuestra memoria semántica. Esta está en nuestro hemisferio izquierdo y esa memoria semántica es inmediata. No requiere de un proceso de recuperación de forma activa. En el momento que escuchamos la palabra, automáticamente esta presenta su significado. Es la ruta que nos permite el acceso al significado, la del procesamiento léxico y la que permite el cierre fonológico. Una vez la palabra forma parte de nuestro léxico mental, esta ruta es la que nos permite, a pesar de que haya interferencias cuando escuchamos la palabra, reconocer la palabra completa. La fonología constituye los sonidos de una lengua. El alfabeto fonético internacional tiene 72 sonidos. Si mezclamos todas las lenguas en una sola, tendríamos 72 sonidos distintos. Los fonemas son los sonidos distintivos de cada lengua, por tanto, cada lengua, cada idioma ha tomado de esos 72 sonidos un conjunto de sonidos. Hay sonidos comunes a todas las lenguas y hay sonidos específicos de cada una de las lenguas. Los contrastes fonéticos son aquellas diferencias mínimas perceptibles en la fonética que nos permiten discriminar dos sonidos. Por ejemplo, los sonidos más cercanos serían P o B, pa, ba, ta, da. Son sonidos muy próximos el uno al otro. ¿Por qué? Porque acústicamente son muy, muy parecidos. Pero encontramos también variables alofónicas. Y estas variables alofónicas son las variaciones de un mismo fonema de su sonoridad, dependiendo de la posición que ocupa en la sílaba. Y esto es muy importante para comprender el concepto de consciencia fonológica. El sonido de N en la palabra mango y en la palabra mando es completamente diferente. Se articula en dos posiciones distintas. ¿Por qué? Porque en la palabra mango el sonido de la N precede al de la consonante oclusiva velar G y en la palabra mando el sonido de la N precede al de la consonante oclusiva dental D. Por tanto, como que después de N tengo que articular dos sonidos distintos, dependiendo del sonido que sigue, debo articular la N en una parte del tracto oral distinta dependiendo de cada palabra. ¿Qué sucede? Que en realidad estoy generando dos sonidos diferentes, pero cuando desarrollo mi consciencia fonológica, lo que haré es tomar conciencia de que a pesar de la diferencia que existe entre los dos sonidos, ambos pertenecen al mismo fonema, a la categoría N. Esto es fundamental para desarrollar después las habilidades del lenguaje escrito. Si el niño
no ha desarrollado su consciencia fonológica, no puede desarrollar posteriormente el lenguaje escrito. El lenguaje escrito. Podemos clasificar las lenguas de diferentes formas. Una de ellas es a través de la simbología. Las lenguas alfabéticas son aquellas lenguas en las cuales cada símbolo, representa un sonido. En las ideográficas, cada símbolo representa una sílaba o una palabra. ¿Qué diferencia encontraríamos entre unas y otras? Que las lenguas alfabéticas tienen una carga de trabajo, la lectura, muy superior del sistema auditivo. Eso no implica que no intervenga el sistema visual, por supuesto, que no se entienda esto. El sistema visual interviene, sea cual sea lengua alfabética o lengua ideográfica, pero además del sistema visual, la carga de trabajo del sistema auditivo es muy importante. ¿Qué sucede en las lenguas ideográficas donde el símbolo representa la sílaba o el sonido? Que la carga de trabajo del sistema visual es la misma, pero es mucho menor la del sistema auditivo. Y creo poder afirmar que la carga de trabajo del sistema visual en una lengua ideográfica es muy superior que a la de la lengua alfabética. Respecto a la ortografía, encontraremos lenguas de ortografía opaca, también conocidas como ortografía profunda, y de ortografía transparente o superficial. La ortografía opaca es aquella en la cual la concordancia entre la forma oral y la forma escrita es escasa. Las lenguas transparentes, la concordancia entre la forma oral y la forma escrita es muchísimo mayor. En el caso de las lenguas ideográficas o las lenguas alfabéticas, la lengua alfabética, la representación del símbolo se asocia al sonido, con lo cual la consciencia fonológica requiere muchísimo mayor trabajo y un mayor desarrollo, mientras que en las lenguas ideográficas la carga de trabajo es muy superior en el sistema visual, ya que, a diferencia de la lengua ideográfica, no existe la descomposición fonética de la sílaba para poder escribirla ni leerla, cosa que sí sucede en las lenguas alfabéticas, donde veremos más adelante que hay que descomponer la sílaba en unidades de menor tamaño como son los fonemas. Por lo que respecta a la ortografía, encontramos lenguas transparentes y lenguas opacas. El español es de las más transparentes que existen, junto con el finlandés. El inglés está en el otro extremo. Es de las lenguas más opacas que existen. Es mucho más fácil escribir una lengua al inicio cuando la ortografía es transparente que cuando la ortografía es opaca. Y además de ello, el hecho de tener ortografías transparentes y ortografías opacas también puede determinar cuál es el mejor método para enseñar a leer a nuestros niños. En una ortografía profunda o opaca no podemos utilizar el método fonológico, porque no hay una correspondencia clara entre la grafía y el sonido, pero una ortografía transparente sí que encontramos esa correspondencia grafía-sonido, por lo tanto el método fonológico posiblemente sea el más efectivo. De hecho, los estudios de Stanislas Dehaene afirman precisamente esto, que el método fonológico en las lenguas transparentes es el más eficaz, mientras que el método global es mucho más eficaz en las lenguas opacas. Como sucede con el lenguaje, la lectura también tiene dos rutas neurológicas, la ruta dorsal y la ruta ventral. ¿Por qué? Porque si clasificamos las habilidades en nuestro cerebro entre aquellas que son biológicas y culturales, el criterio de diferencia sería que aquellas habilidades biológicas, el cerebro tiene áreas específicas para desarrollar esa habilidad, y en las habilidades culturales, como es la lectura, a diferencia del lenguaje oral, que es una habilidad biológica, la lectura es una habilidad cultural, las habilidades culturales deben reciclar áreas neurológicas destinadas inicialmente a otras habilidades. Lo que ha hecho la lectura, dada su íntima vinculación al lenguaje oral, es reciclar las áreas del lenguaje para poder llevar a cabo esa habilidad. Ni tan solo el área de la forma visual de las palabras es un área programada específicamente para la lectura. De hecho, el cerebro la ha reciclado del área que nos permite reconocer las figuras geométricas y distinguirlas. El área de la forma visual de las palabras permite discriminar una palabra de otros símbolos o estímulos semejantes y al mismo tiempo, lo contrario, asimilar algunos símbolos a la forma de las palabras. Esta habilidad del sistema visual nos permitía leer el mensaje que tenemos aquí en la diapositiva. La ruta dorsal es la ruta que utilizamos cuando aprendemos a hablar y es la que utilizaremos cuando aprendemos a leer. Por tanto, es la ruta crítica en la adquisición de la lectura, es la ruta subléxica, la ruta de la decodificación fonológica de todos los símbolos que leemos, la que permite la conversión grafema-fonema, la lectura sin acceso al significado, cuando leemos una palabra por primera vez
utilizamos la ruta dorsal, o cuando leemos una pseudopalabra utilizamos la ruta dorsal, y es la que nos permite aprender a leer. Cuando ya hemos aprendido a leer, cuando vemos que el niño avanza en su velocidad lectora, pasa a la ruta ventral, y la ruta ventral es la que conocemos como la ruta de la lectura global. Reconocemos globalmente la forma de la palabra, nos permite leer las palabras familiares o conocidas, es la ruta del procesamiento semántico con acceso al significado y a la que nos permite la comprensión lector. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer si leemos un texto escrito como está escrito por la habilidad que tiene el sistema visual, cuando reconocemos la palabra como un todo, de reordenar las letras que forman la parte central de la palabra para poder comprenderla. Por tanto, esa lectura global con acceso al significado es la que nos permite multiplicar significativamente la velocidad lectora en los niños cuando estos están pasando ya de la lectura sílaba a sílaba, ruta dorsal, a la lectura global, de palabra a palabra o incluso de grupos de palabras. Finalmente, y no les entretengo más, la importancia que tiene la consciencia fonológica. Y es curioso el concepto de consciencia fonológica porque el niño desarrolla esa consciencia fonológica durante los 5 primeros años de vida y será consciente de ella el día que aprenda a leer, porque hasta la fecha el niño prelector, el niño que ha desarrollado correctamente el lenguaje oral, para él la unidad de menor tamaño, la más pequeña unidad que tiene el lenguaje es la sílaba. Para un niño que todavía no ha aprendido a leer, la palabra pelota tiene 3 sílabas, tiene 3 sonidos, el sonido P, el sonido LO y el sonido TA. Ahora bien, cuando le enseñamos a leer, descubre que esa palabra que tiene 3 sílabas no tiene 3 sonidos, tiene 6. Cada una de las unidades silábicas está formada por más de una unidad sonora. Y en ese momento, cuando el niño descompone la sílaba en unidades de menor tamaño, en fonemas, durante la lectura, es el momento en que toma plenamente conciencia de esa consciencia fonológica. Si el niño no ha desarrollado la consciencia fonológica, no ha sido capaz de comprender, volvamos al ejemplo de mando y de mango, no ha sido capaz de comprender que ese mismo sonido N, a pesar de que sea distinto, pertenece a una única categoría, ese niño se encuentra que tiene muchísimos más sonidos que el resto de niños. Por tanto, no sabe qué letra debe asociar a cada uno de estos sonidos. Y esto es lo que genera las confusiones en la lectura. Por supuesto, no es el único mecanismo que genera confusiones. El sistema visual también puede producirlas, pero es muy importante evaluar el sistema auditivo para poder discriminar si es esa consciencia fonológica la que está afectada o es el sistema visual el que genera, o ambos los que están generando esa dificultad en la lectura, independientemente de la lateralización, direccionalidad, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos evaluar la audición en los niños en el aula, debemos ser capaces de generar un screening que nos permita distinguir en el aula qué niños son susceptibles de presentar problemas de procesamiento auditivo y después a esos niños evaluarles a través de pruebas de reconocimiento de palabras en condición de silencio, lo que nos permitirá tener un registro fonológico del niño y a su vez también evaluar la ruta ventral del lenguaje, reconocimiento de palabras con ruido de fondo, lo que nos permitiría evaluar la separación figura-fondo, la atención selectiva de los niños, la capacidad que tiene de distinguir el lenguaje de otras señales circundantes, pruebas de pseudopalabras que nos permitan evaluar la ruta dorsal del lenguaje, la capacidad que tiene el niño de aprender nuevas palabras, pruebas de escucha dicótica que nos permitirán evaluar la dominancia auditiva para el lenguaje, si es de oído derecho o de oído izquierdo, qué hemisferio predominantemente procesa el lenguaje, y también es una prueba que podemos utilizar para la atención alternante, pruebas de resolución temporal, que son aquellas pruebas que permiten en el aula evaluar la capacidad del niño de reconocer la duración de los estímulos, cuándo empezó y cuándo terminó, y por tanto esa capacidad de procesar el lenguaje como señal continua, discontinua, porque el lenguaje evidentemente todos conocemos que está formado por sílabas, por tanto la sílaba, entre sílaba y sílaba tenemos una pausa que nos permite limitar el contorno temporal de esa sílaba. Si el niño no es capaz de hacer correctamente esa valoración del procesamiento temporal, tendrá dificultad en separar la palabra en sílabas, juntará palabras en la escritura, las separará cuando no debe, y también pruebas de memoria a corto plazo que nos permitan
evaluar la capacidad que tiene el niño de mantener y manipular temporalmente la información por un periodo de tiempo determinado. Ya para terminar el aula, como conclusiones muy generales, las funciones aditivas centrales están directamente relacionadas con las funciones ejecutivas, atención y memoria a corto plazo, y con lenguaje oral y lenguaje escrito. El desarrollo de las funciones aditivas centrales depende del proceso del desarrollo neurológico y de las interacciones con el medio ambiente. Un déficit en las funciones aditivas centrales provoca alteraciones en funciones ejecutivas y lenguaje. Es importante la evaluación de las funciones aditivas centrales para mejorar las habilidades auditivas relacionadas con las funciones ejecutivas y el lenguaje. El software Sena nos permite la evaluación de las funciones aditivas centrales y este software ya está disponible en algunas escuelas en Alicante. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo ahora durante unos instantes la diapositiva con la bibliografía utilizada para la presentación que les acabo de dar.